empezamos entonces con nuestro tema, que es el tema de fricción. Bien, entonces, rápidamente nosotros tenemos el efecto de fricción. Este efecto de fricción es un efecto real que ocurre siempre en todo sistema, ¿no? Sino que a veces cuando la fricción suele ser un valor menor comparado con las fuerzas que se están analizando, se le puede despreciar, ¿no? Pero si realmente la fricción está tomando valores muy grandes, o las fuerzas son pequeñas y las fricciones son grandes, entonces si el efecto de fricción es necesario y es fuerte, entonces vamos a tener que considerarlo. Es más, hay sistemas en los cuales la fricción es tan importante para que no pueda, pues, pueda sujetar, por ejemplo. Por ejemplo, en el caso de las roscas. Miren, en el caso de las roscas, ¿qué es lo que ocurre? El efecto de que no se desenrosque es por la fricción, ¿no? Si usted echa aceite y lo baña en aceite, entonces el efecto de la rosca no va a sujetar. Si usted pensaba sujetarlo y hay una pequeña vibración, se va a aflojar, se va a soltar. Bien, entonces ese es el efecto de la fricción, ¿no? Muy importante, entonces. Vamos. Entonces, la finalidad es estudiar los tipos de fricción y cómo es que en ciertos tipos de máquinas se presentan, ¿no? Nosotros podemos tener un rozamiento seco, que le podemos llamar, y este rozamiento seco pues, se va a producir entre dos superficies, en el cual el efecto de la rugosidad es el que va a determinar esa fricción. Bien, entonces ese coeficiente de fricción va a estar dado por la rugosidad de las superficies. Bien. Ahora, nosotros tenemos dos coeficientes de fricción. Tenemos un coeficiente de fricción estático y un coeficiente de fricción cinético. ¿De acuerdo? Bien. Ahora, siempre el coeficiente de fricción se opone a todo movimiento o intento de movimiento, ¿eh? Por eso que tenemos un coeficiente de fricción estático, porque realmente, pues, hay fuerzas que quieren hacer mover, pero no se mueve porque la fricción aún sigue siendo mayor a la fuerza, ¿no? Ahora, hay que tener en cuenta que el coeficiente de fricción se iguala a la fuerza hasta cuando llegue a un valor máximo en el cual ya empieza a moverse. ¿Bien? Oiga, ¿cómo es esto? Entonces, nosotros tenemos acá la fricción. Tenemos un esfuerzo normal. Entonces, entre la fricción y el esfuerzo normal vamos a tener una resultante. Esa resultante va a tener un ángulo, ¿bien? Y esta fuerza de fricción va a ser, si el cuerpo no se mueve, esta fuerza de fricción va a ser igual a la fuerza P. ¿De acuerdo? Porque está estático. Si yo imprimo más fuerza y no se mueve, esta fuerza de fricción sería igual a la fuerza P. En el límite que ya quiere empezar a moverse, esa fuerza de fricción será igual a la fuerza P. Y cuando ya se está moviendo, no, la fuerza P va a ser ya mayor a la fuerza de fricción. Bien, entonces eso de ahí
Hay que tenerlo en cuenta, hay que tenerlo presente, ese detalle. Entonces, nosotros, ¿qué tenemos? Tenemos que la fuerza en el coeficiente estático de rozamiento, el coeficiente estático de rozamiento, multiplicado por la normal, me va a dar esa fuerza. Y esa fuerza vamos a llamarle la fuerza máxima. ¿De acuerdo? Bien, entonces cuando nosotros tenemos que la fuerza de rozamiento es igual al coeficiente de rozamiento estático por la normal, estamos hablando de la fuerza máxima que puede tener la fuerza de rozamiento. Cuando ya se inició el movimiento, vamos a tener una fuerza ya cinética, vamos a tener un coeficiente de rozamiento cinético, ¿bien? Pero aquí ya, pues si se está moviendo, entonces nosotros consideramos esto, ¿no? Consideramos un coeficiente de rozamiento cinético. Si ya está en movimiento, cinético. Si está todavía estático, vamos a tener un coeficiente mayor, ¿no? De rozamiento. Bien, hasta aquí todo claro. Pues usted dice, profe, esto ya lo sabemos, ya dice. Muy bien, si ya lo conoce, perfecto. Entonces, ese ángulo que nosotros podemos considerar para la fricción, ¿bien? ¿Bien? Ese ángulo que nosotros podemos considerar para la fricción en el caso de la fuerza máxima va a ser la tangente. ¿Siempre va a existir rozamiento? ¿Realmente? ¿En la realidad? Sí. En la realidad siempre va a existir rozamiento. En la realidad siempre va a existir rozamiento. Para que no exista rozamiento, tendrías que tener un cuerpo que se desplaza o se quiere desplazar sobre aire, ¿no? Entonces ahí también hay rozamiento, pero ya ese rozamiento sí es sumamente pequeño, ¿no? Bien. Ya. Tenemos un problema, ¿no? Tenemos un problema acá. Entonces, en este problema, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por acá? Dice, determinar el intervalo de valores que puede tener la masa M para que el bloque de 100 kilogramos de la figura inicie su movimiento plano arriba, ni se deslice plano abajo. El coeficiente de rozamiento estático entre las superficies de contacto es 0,30. Entonces, nosotros tenemos aquí, vamos a copiar la figura. Y lo lanzamos a nuestra pantalla, ¿no? Vamos a borrar esto y vamos a abrir un nuevo. No guardar. Bien, entonces me dicen que el coeficiente de rozamiento estático es 0,30, ¿no? Entonces el coeficiente de rozamiento estático, entonces me dicen que es de 0,30. Bien. Ya, entonces, ¿cómo analiza usted el sistema, no? Si esto de acá
va a empezar el movimiento. Entonces vamos a ver, ¿no? Vamos a ver cómo analizamos esto, ¿no? Entonces siempre en un plano inclinado nosotros tenemos que trazar tenemos que trazar nuestros ejes, ¿no? Nuestro eje perpendicular a la superficie y nuestro otro eje, ¿no? ¿Bien? Y evidentemente hay que hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Hay que hacer un diagrama de cuerpo libre. Yo podría hacerlo sobre la misma figura, pero como está todo, de repente no se visualiza el diagrama de cuerpo libre. Así es que lo mejor siempre es hacer un diagrama de cuerpo libre, ¿no? Hacer un diagrama de cuerpo libre aparte, ¿no? Como debería de ser, ¿no? Por eso se llama cuerpo libre, ¿no? Vamos a ver entonces aquí. Tenemos el bloque de 100 kilogramos y tenemos nosotros aquí nuestros ejes. Ahora sí vamos a lanzar nuestros ejes. Bien. Bien, tenemos nuestros ejes y sobre estos ejes nosotros vamos a graficar nuestras fuerzas. Entonces vamos a poner... vamos a chincarle encima. Ya está. Ahora sí. Bien, ahora sí nosotros vamos a poner nuestras fuerzas, ¿no? Rápidamente, entonces ponemos, ustedes más o menos conocen esto, y solamente para aquellos que de repente todavía tienen un poquito de dudas, tenemos aquí nuestras fuerzas que están actuando, ¿no? Vamos a ver, entonces, acá vamos a tener una tensión, ¿no? Una tensión en la cuerda. Acá vamos a tener una fuerza que está entre las dos superficies, que nosotros le llamamos la fuerza normal. Y acá vamos a tener lo que es el peso, ¿no? La masa por la gravedad. ¿Hay alguna otra fuerza? A ver, díganme ustedes. La fricción. Ya, correcto. Tenemos entonces la fricción, pero la pregunta sería, oiga, ¿y la fricción para dónde sería entonces? ¿Ah? ¿Y a dónde se está moviendo? A la derecha. ¿Y por qué no podría ser a la izquierda? ¿Por qué no hay un intento de moverse a la izquierda y por qué no hay un intento de moverse a la derecha? A ver, díganme. Imaginen ustedes, ¿qué pasaría si este peso o esta masa que tenemos acá, hoy es una masa más o menos grande, ¿no?
¿Y qué pasaría si la masa es más o menos pequeña? ¿No es cierto? Entonces tenemos nosotros, como no me dicen nada, entonces tengo yo dos posibilidades. Entonces, la posibilidad uno puede ser, como usted dice, ¿no? Que esto tiende a irse hacia allá, ¿no? Quiere irse, ¿no? Para allá. Si quiere irse para allá, entonces nosotros, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que la fricción sería en este sentido. Como dicen ustedes, contrario al movimiento. ¿De acuerdo? Entonces tengo que asumir dos condiciones. ¿De acuerdo? Tengo que asumir dos condiciones. Si la tensión que va a ser igual a la masa, ¿no? Al peso, ¿bien? Si esta tensión tiene un valor que podría, ¿no? Podría querer mover a este cuerpo, ¿no? Entonces nosotros vamos a tener mg, ¿no es cierto? Las componentes aquí, vamos a ver acá. Vamos a tener aquí la componente y por acá vamos a tener la otra componente, ¿no? Vamos a tener entonces las dos componentes. Esta de acá será mg pero el ángulo es 20 grados. 20 grados, o sea que este ángulo vale 20 grados. ¿Bien? Entonces, esta de aquí sería mg por el seno de 20 grados. Y esta de acá sería igual a ¿qué cosa? Mg por el coseno de 20, ¿no? Bien. Pero M vale 100 kilogramos, así que ya lo conocemos ya. Bien. Ahora, en en el eje, vamos a poner, este es eje de las X y este es eje de las Y. Entonces, ¿qué tenemos? Sumatoria de fuerzas en el eje X igual a 0. Y entonces acá tenemos nosotros la fricción, que va a ser igual a, ¿no es cierto? Así que estamos indicando que tiende a irse hacia arriba, entonces la fricción va hacia abajo y va a ser igual a mu por la normal. Entonces, la sumatoria de fuerzas en el eje X. ¿Qué fuerzas tenemos en el eje X? Tenemos hacia la derecha, tenemos la tensión, y hacia la izquierda vamos a tener menos mg seno de 20 menos la fricción mu s por la normal, ¿no? El coeficiente de aislamiento estático por la normal. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Vamos a tener aquí que esto va a ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión va a ser igual a mg seno de 20 menos el coeficiente de rozamiento estático por la normal. Perdón, acá pasaría al otro lado con más. Así. Listo. Bien. Si reemplazamos, pero la normal aquí es igual a la normal. La normal lo vamos a encontrar con sumatoria de fuerzas en el eje Y igual a 0. Y acá vamos a tener que la normal de frente a es igual a mg coseno de 20. Bien, entonces, ¿cuánto vale la normal? Valdría 100 por 9,8, todo esto por coseno de 20.
¿Cuánto valdría la normal? Al toque. Vamos. La normal vale 20,89. 20,89, ¿y qué cosa? ¿20,89 qué? Ahí hemos puesto el cafecito Newton, ¿no es cierto? Entonces, esta es la normal. Esta acá es la normal. Ah, a ver. Oye, sí, bueno, ya estoy haciéndole caso a alguien que me está diciendo. Bien, a ver. Vamos a ver entonces. Vamos a borrar. Vamos a borrar. Y vamos a poner entonces lo que me están diciendo. Gracias. Ah, no, me estaba tapando. 920,89. Ya está. Ahora sí. 920,89 Newton. Bien. Ahora, si ya tenemos la normal, entonces nosotros ahora sí reemplazamos acá. Tenemos 100 por 9,8 por seno de 20 grados. Y todo esto más 0,3 por 920,89. Listo. ¿Cuánto sale la tensión? Al toque, amigos. Listo. Apúrense que se hace tarde. 611,45. Ok. Confirmado por Guido. Transmitido por Oscar. Resuelto por César. Ya está. ¿Eh? Pero nosotros queremos saber cuánto sería la masa, ¿no? ¿Cuánto sería esta masa que va a generarme que me va a generar a mí esa tensión? Entonces recuerden que si hacemos diagrama de cuerpo libre acá, hacemos diagrama de cuerpo libre, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener pues que la tensión, ¿no es cierto? Vamos a tener la tensión y vamos a tener aquí la masa M sub 0 por G. Claro, mi estimado. Entonces nosotros tenemos el diagrama de cuerpo libre acá, ¿de acuerdo? Bien, tenemos. Y entonces aquí ustedes dirían que, como ya tienen el valor de la tensión, ¿cuánto me saldría la masa entonces? ¿Cuánto me saldría la masa? Entonces, como ya tienen ustedes la tensión, que es 611, entonces acá la tensión va a ser igual a la masa por la gravedad. Entonces 611,45 newton va a ser igual a la masa por la gravedad 9,8. Y entonces, ¿cuánto tenemos
de masa para este caso, 62,39 kilogramos. 62,39 kilogramos. Bien. Eso es lo que tendríamos nosotros para poder decir, ¿de acuerdo? Que sería un valor crítico, ¿no? O sea, cuando estamos asumiendo cuando el bloque quiere tender hacia el movimiento hacia arriba, ¿no? Ahora, la pregunta sería, ¿qué pasaría si ahora quiere tender hacia abajo, ¿no? ¿Qué ocurre si ahora la tendencia es al contrario? ¿Cómo sería nuestro análisis? ¿No? Entonces, vamos a ponerlo de azul, para no hacer otro gráfico. Entonces, ahora la tendencia es hacia abajo. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros? Que el coeficiente de fricción sería en este sentido, ¿no? En este sentido sería el coeficiente, ¿no? La fuerza de fricción. ¿De acuerdo? Entonces mi equilibrio en el eje X, mi sumatoria de fuerzas en el eje X, ahora ¿cuánto sería? Sumatoria de fuerzas en el eje X sería igual a, ¿qué tendríamos nosotros? Tendríamos que la tensión, ahora sería más la fricción, ¿no es cierto? La tensión más la fricción, todo esto menos, igualmente, amigo, vamos, menos masa por gravedad por el seno del ángulo, y todo esto sería igual a 0. ¿Sí? De la misma manera, vamos a calcular y vamos ahora a determinar, cuánto saldría la normal. ¿Cuánto saldría la normal? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuánto sale la normal? ¿Cuánto saldría la normal? ¿Variaría la normal? ¿Me están escuchando o se ha ido la red? Allá. ¿Cuánto vale la normal entonces? ¿En el eje Y cambiaría? O sea, vale lo mismo. Entonces, ya sea que se mueva o intente moverse hacia un lado o hacia el otro lado, la normal va a ser la misma. Entonces nosotros vamos a tener ahora que la tensión va a ser igual a mg seno de 20 grados menos el coeficiente por la normal. En otras palabras, vamos a tener aquí mg seno de 20 sería 100 por 9,8 por el seno de 20, y todo esto menos 0,3 por la normal, que ya sabemos que es 920,89. Y entonces, ¿cuánto sale el valor de la tensión? ¿Cuánto sale el valor de la tensión?
A ver, calculen por favor, Vladimir, al toque. Ah, gracioso eres, Vladimir. Ya, al toque, Vladimir. Quiero resultados. Vamos, Vladimir. Eh, ahora, ahora se cree usted sacerdote que anda confirmando, Vladimir. Ya, vamos a ver. 58,9. 58,9. Vamos, muchachos, 58,9 o 91 Newton. Pero acá nosotros tenemos un detalle, ¿no? Tenemos de que esto sería igual a la masa, ¿no? Igual que la parte superior, ¿no es cierto? La tensión es igual a la masa por gravedad. Entonces esto va a ser igual a la masa por la gravedad. Por lo tanto, aquí nuestra masa sería, ¿cuánto sería nuestra masa? ¿Cuánto sería nuestra masa? 6,01 kilogramos. Entonces, conclusión. ¿Qué concluimos nosotros ahora? ¿Qué vamos a concluir? ¿Qué concluimos? ¿Cuál sería la conclusión? ¿Cuál sería la conclusión? Oye, ¿qué pasa si coloco 6,01 kilogramos de masa? Estaría en el límite de que empiece el movimiento hacia abajo, ¿no es cierto? Se desliza hacia abajo. ¿Y qué pasa si ponemos 62,39 kilogramos? Tendría que deslizarse hacia arriba, ¿no? El bloque. Pero ahora yo les hago una pregunta. ¿Y qué pasaría si pongo 50 kilos? ¿Qué pasaría si pongo 40 kilos? ¿Qué pasaría si pongo 30 kilos? ¿Mm?
mayor a 6.01 kilogramos sube. Dice que mayor a 0, o sea que si pongo 10 kilogramos, sube. ¿Mm? ¿Ya? Entonces, en este tipo de problemas, con fricción, se puede, pues, se puede hacer preguntas del tipo ¿qué ocurre si damos mayor masa? ¿Entre qué masa se puede poner? Entonces, para fricción entonces hay preguntas de reflexión. No solamente es el cálculo, ¿ya? Sino hay preguntas de reflexión. Entonces aquí sí hay que tener cuidado, ¿ya? ¿De acuerdo? Bien. Listo, vamos a ver que, bueno, acá, bien, listo. Entonces, no ha hecho otra cosa. Listo, continuamos. Miren, no, el coeficiente de fricción estático, siempre trabajamos con el valor máximo, ¿de acuerdo? Siempre trabajamos con el valor máximo porque el valor mínimo va a ser 0 cuando el cuerpo no se mueve y no tiende al movimiento. Entonces, a ver, ok, acá por ejemplo tenemos, Guido dice, profesor, si coloco 50 kilogramos, el cuerpo no se desliza. Sí, pues el cuerpo no se desliza. Para que se deslice, tendría que, hacia la derecha suba, tendría que tener más de 60 kilogramos. Y ahí tenemos un deslizamiento hacia la derecha. Así es, mi estimado Guido. Bien, entonces ahí lo bueno es que algunos están ya pensando y están viendo qué alternativas hay, ¿no? Qué posibilidades hay, qué cosas más me podrían preguntar ahí, ¿no? Bien. Entonces, el principio del rozamiento, por ejemplo, el principio del rozamiento es en cuñas, por ejemplo, ¿no? En cuñas el efecto del rozamiento es notable. Y esto ha servido para qué? Para asegurar muchas herramientas, por ejemplo, ¿no? Muchos sistemas de sujeciones lo hacen por el sistema de cuñas. Y cuando las fuerzas son grandes, pues la cuña se aprieta y no se pueden separar. Hay que aplicar fuerzas externas para poder retirar esa cuña. ¿Ah? ¿Bien? Entonces, ¿no? Por ejemplo, si ustedes ven un chup portabrocas, un chup portabrocas entra simplemente por el ángulo de inclinación, el ángulo de cuña, y entra e ingresa y no sale. Fuerzas sumamente grandes. Le tienen que dejar ahí una abertura para por ahí darle golpes y
poder botar ¿no? Algunos de repente no se imaginan de lo que estamos hablando, pero el efecto de cuña entonces es sumamente grande para este tipo de aplicaciones, ¿no? Y vamos a ver acá, ¿no? Vamos a ver aquí. Entonces, cuando nosotros tenemos este tipo de cuerpos, lo primero que tenemos que hacer, ¿qué cosa es? Diagrama de cuerpo libre, ¿no? Es lo primero que se tiene que hacer. Pero cuando se hace el diagrama de cuerpo libre, nosotros vamos a tener esta relación de fuerzas. Miren, tenemos, si acá vemos obviamente el ángulo, vemos un ángulo aquí, vamos a tener nosotros una reacción perpendicular al plano. La reacción es perpendicular al plano. Pero cuando analizo el diagrama de cuerpo libre en el otro cuerpo, porque ahorita, miren, tenemos nosotros las reacciones, ¿no? Reacción de la pared, tenemos el peso, ¿de acuerdo? Tenemos el peso, tenemos la reacción de la pared, tenemos la reacción entre estas dos superficies perpendicular a esta superficie, pero cuando se analiza el otro cuerpo, esta reacción va en sentido contrario. Bien, en este cuerpo solamente tenemos esta carga, la carga P, y en la superficie inferior vamos a tener también la reacción, ¿de acuerdo? Vamos a tener la reacción de la superficie con respecto a esta cuña. Bien. Entonces, es importante analizar el diagrama de cuerpo libre. Bien. Ahora, como ustedes pueden observar, acá no se pueden olvidar de que si en esta superficie el diagrama de cuerpo libre, ¿no? En esta superficie el diagrama de cuerpo libre ponen la reacción en un sentido y con una dirección, en el cuerpo inferior esa reacción va a estar en sentido contrario. Es igual, idéntica, pero de sentido contrario. Así de simple. Bien. ¿Preguntas hasta aquí? Ah, sí, muy bien, Guido. Guido, por ejemplo, Guido conoce de cuñas, de chavetas, ¿no? ¿Dónde ha visto eso, Guido? Eh, lo que pasa que ese le llaman chaveta, pero ustedes deben de pensar en lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, en nuestro problema, por ejemplo, de acá. ¿Cómo creen ustedes que transmite movimiento? Cómo se aloja esta polea al eje? ¿Cómo es que si el eje gira, o si gira la polea, gira el eje? O si gira el eje, gira la polea. ¿Cómo va a ser eso posible? ¿Ah? ¿Cómo es que está unido la polea, o sea, esta rueda, al eje? Díganme ustedes. Pasadores, soldadura. No, rodamiento no. Podría unirlo con pasadores. Mm, mm. Ah, ya. Ah,
nuestros amigos están dando sus ideas, muy bien. Entonces, soldadura, imposible, porque si no, ¿cómo desmonto? ¿No? ¿Cómo hago el desmontaje? Pasadores, podría ser, ¿no? Podría ser pasadores, ¿no? Pero no es lo ideal, ¿no? Entonces, acá lo que le hacen es lo siguiente, ¿no? Miren, aquí, ¿qué es lo que le hacen? Este es el rodamiento. Acá, ¿qué es lo que le hacen, no? Miren, ¿qué es lo que le hacen acá? Lo que le hacen es así, miren. Le hacen una ranura acá al agujero de la polea, ¿no? Del elemento B, ¿no? Le hacen un caminito, una ranura pasante, ¿no? Y al eje también le hacen su caminito, ¿no? Entonces por acá le hacen un caminito, como una especie de zanja, y entonces ahí meten ahí, como este tiene huequito para arriba y este tiene huequito para abajo, meten una cuña. Nada más, esto de ahí lo meten de tal manera que la mitad está metido en el eje y la otra mitad de arriba está metido en la polea. Esto es lo que le llaman chaveta, ¿no? O cuña, ¿no? Pero más conocido en talleres chaveta. Los engranajes también, ¿no? Por eso es que cuando usted, por ejemplo, cuando usted busca en internet, ¿no? Vamos a ver. Por ejemplo, usted busca chaveta, chaveta y chaveteros, ahí encuentra, ¿no? Encuentra ahí las chavetas, diferentes chavetas, ¿no? Por ejemplo, ahí están, ¿no? Cuando estudiaba, tardaba muchos días escribiendo cada vez más ensayos, propagandas. pero ahora escribo en esta... No, yo no quiero que hable, yo quiero figuras. A veces cuando uno... Me han estafado, me han estafado. que mantenerse. Me ha estafado. Puro, por ejemplo, engranaje. Miren los engranajes, ¿no? Entonces nosotros vemos, vamos a poner imágenes. Entonces usted ve el engranaje, un engranaje obviamente real, ¿no? Entonces usted ve, no, acá tiene múltiples chavetas, ¿no? Múltiples chavetas. Otro engranaje, a ver. Donde se ve bien, acá tiene para dos chavetas, ¿no? Acá tiene dos canales chaveteros. ¿Dónde se ve mejor? No sea foto, porque no sea dibujo. Bueno, acá por ejemplo se ve el canal chavetero, ¿no? ¿No? Se ve el canal chavetero aquí. El eje también tiene un canal, ¿no? Y ahí se mete la chaveta. Bien, ustedes ya más o menos tienen la idea, con eso pueden ver y buscar información, ¿no? Entonces, como ustedes pueden saber, este principio de la cuña es sumamente utilizado para todos estos elementos, miren. La chaveta, ¿no? Entonces, aquí, cuando se calculan las fuerzas que se generan debido a esta
cuña y la fricción son fuerzas sumamente grandes que me permiten poder colocar elementos de máquinas que van a estar sometidos a grandes fuerzas y sin ningún problema, miren. Los tornillos también utilizan ese mismo principio. ¿No? Los tornillos también utilizan ese mismo principio. Por eso es que tenemos acá el análisis en la inclinación que tiene el tornillo. Y de acá vino, pues, no sé si ustedes han escuchado rosca corriente y rosca fina. ¿Han escuchado rosca corriente y rosca fina? Cuando yo compro tornillos, pernos, sobre todo pernos, hay pernos que son de rosca fina y rosca corriente. Los de rosca fina tienen un ángulo de inclinación menor. Y por eso es que el rozamiento se hace mucho mayor, ¿no? Bien. Entonces, otra aplicación, miren, es eso, ¿no? En los pernos, ¿no? Bien, ahí tenemos un poco de análisis en las roscas, ¿no? Te dirán, pero ¿de dónde saca tanta fórmula ahí? Bien, entonces, lo que ha hecho acá, por ejemplo, para darles una idea nomás, porque después vamos a volver a tocar esta parte, ¿no? Para dar una idea aquí, desdobla un hilo de la rosca, ¿no? Todo el hilo de la rosca lo ha desarrollado. Y como el hilo de la rosca sigue toda la vuelta, ¿no? del perno, ustedes deben de, a ver, miren, si nosotros tenemos, tenemos un hilo de la rosca y da la vuelta, ¿no es cierto? Y da la vuelta. Entonces, imagínense ustedes que desarrollamos todo esto como si fuera una parte, una lata, que lo abrimos un lado y lo desdoblamos, lo desarrollamos todo. Entonces, este hilo de la rosca que empieza acá y termina por acá, la vuelta termina por aquí. Entonces, este hilo lo desarrolla de esta manera, ¿no? Acá está el hilo de la rosca. Entonces, toda la vuelta completa, si lo abrimos, va a tener una distancia 2pi por radio, ¿no? O lo que es pi por diámetro, toda la longitud. Este es el ángulo alfa y la altura va a ser esta altura de acá, ¿no? Y a esta altura es lo que nosotros le llamamos paso de la rosca, a la distancia que hay entre dos hilos consecutivos. ¿De acuerdo? Bien. Entonces nosotros tenemos acá el paso de la rosca L y tenemos todo el desarrollo, ¿no? Entonces usted fácilmente dice tangente del ángulo, ¿no? Usted dice tangente del ángulo, tal como lo está mencionando acá. Tangente del ángulo, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual al cateto opuesto, que va a ser el paso de la rosca entre toda su cateto adyacente, que va a ser 2pi por r, todo el desarrollo, ¿no? O pi por diámetro, si gustan. ¿Bien? Y de esta manera, cuando usted tiene el paso de la rosca y tiene el diámetro de la rosca, determinar ese ángulo, ¿no? El ángulo de inclinación de la rosca. ¿De acuerdo? Bien. Dígame, ¿más o menos se entiende esta parte? ¿No se entiende? ¿Qué dice mi estimado César Alejandro? Entonces, cuando usted le doy una rosca y le digo, la rosca es de un, perdón, le digo, la rosca es un M16 y tiene un paso de 2 milímetros. Entonces usted dice, esta distancia es 2 milímetros, el diámetro 16, listo, ya usted sabe cuánto es el ángulo de inclinación de esa rosca.
Y con el ángulo de inclinación ya podemos encontrar las fuerzas, ¿no? Las fuerzas, podemos encontrar ya la relación de fuerzas. ¿Bien? Con ese ángulo de inclinación podemos encontrar esa relación de fuerzas. ¿Bien? Y podemos encontrar el torque que se le puede aplicar, ¿no? ¿Bien? Vamos entonces a ver esos detalles, pero ya con más calma, ¿no? Ahorita nos enfocamos en el trabajo parcial y luego vamos a desarrollar esto. Si nos falta tiempo, les pediría por favor para de repente hacer una clase extra algún día, ¿no? Bien, espero contar con todos. Bien, listo amigos. Eso sería todo por hoy. En 5 minutos debe estar ya el trabajo puesto en el sistema. Bien. Listo amigos. Ok. Muchas gracias. A ponerle punche a los exámenes parciales, muchachos. Sobre todo el mío. Muchas gracias amigos. Listo. Nos vemos. Fuerza y que vengan los 20. Así es. Listo. Nos vemos. Chau, chau. Bye, bye. Chau, chau.